Buenas tardes, señoras y señores, todos de pie para la entrada del Honorable Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ustedes, la señora presidenta. Muy buenas tardes. Vamos a proceder con la audiencia prevista para esta tarde. Evacuaremos las excepciones preliminares, reparaciones y costas en el caso de los 4 magistrados destituidos de sus cargos versus Honduras. Quiero dar la más cordial bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las presuntas víctimas y a los delegados representantes del Estado de Honduras. Cedo la palabra al señor secretario para que realice las precisiones correspondientes. Gracias, señora presidenta. Se les solicita a los presentes mantener el silencio. Se les da la bienvenida a las partes y de conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve representación del caso y expondrá ante este tribunal las medidas interpuestas al Estado de Honduras. Se le permite decir sus alegatos finales a las presuntas víctimas sobre los hechos y derechos violentados y a los representantes del Estado sobre secciones preliminares, fondos de reparaciones y costas. Muchas gracias, señora presidenta. Daré la venia a los representantes de la comisión para que ilustren sobre los hechos del caso y las recomendaciones impuestas. Buenas tardes, honorables jueces y a todos los presentes. Mi nombre es Ángel Fuentes. El presente caso se relaciona con las violaciones del artículo 1.1, 2, 5, 9, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el debido proceso en el marco disciplinario que culminó con la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el año 2012. Las presuntas víctimas presentaron un recurso de amparo el 12 de diciembre del 2012, que la nueva sala rechazó, argumentando que el acto del Congreso Nacional se encontraba fuera de su competencia. Contra tal decisión, los peticionarios presentaron un recurso de reposición que fue desestimado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero del 2013, bajo el argumento que las sentencias, una vez firmes, no pueden ser modificadas. La comisión observa que los recursos internos fueron agotados el 18 de febrero del 2013 con la sentencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la petición fue presentada el 5 de febrero del 2013. Así, el agotamiento de los recursos internos se dio mientras el caso se hallaba bajo estudio de admisibilidad, por lo que se cumple con el artículo 46.1 de la Convención Americana, la regla de agotamiento de recursos. Por todo lo cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera declarar admisible la petición, notificando a las partes y mandando a comunicar con el análisis del fondo que será expuesto por el abogado Arrazola a continuación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Arrazola y como miembro de la comisión hablaré sobre el informe de fondo. Una vez que la comisión puso a disposición de las partes una solución amistosa que al final no se logró, el 15 de enero del año 2020, durante su 111º periodo ordinario de sesiones, la comisión aprobó el informe número 25/2020 que fue transmitido al Estado el día 20 del mismo mes y año. En dicho informe, la comisión formuló las siguientes recomendaciones al Estado de Honduras. En primer lugar, que reparara a los peticionarios, reintegrándoles el ejercicio de sus funciones como magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, indemnizándoles todos los beneficios salariales dejados de percibir. En segundo lugar, que emitiera una disculpa pública, uno de los diarios nacionales de mayor circulación, así como un medio televisivo y de radiodifusión. En tercer lugar, que modificara o incluyera en su normativa interna procedimientos claros para la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La comisión otorgó al Estado de Honduras un plazo de 3 meses para adoptar las medidas correspondientes.
para dar cumplimiento a estas recomendaciones. Este plazo fue prorrogado por otros 2 meses a solicitud del Estado de Honduras. Durante este tiempo, las partes realizaron en presencia y conocimiento de la Comisión reuniones tendientes a alcanzar una solución amistosa que al final no se logró. El 24 de junio del año 2020, la Comisión acordó, luego de haber notificado formalmente de ello a las partes y cumplido el procedimiento establecido, enviar el caso a la Corte en los términos que establece el artículo 51 de la Convención, al hacerse evidente que el Estado de Honduras no dio cumplimiento a las recomendaciones que se le plantearon. Por tal razón es que hoy nos encontramos en esta instancia. Concluyo con el ejercicio de dirigir mi palabra ante este honorable tribunal. Muchas gracias. Se le cede la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que formulen sus alegatos y petición. Muchas gracias, su señoría. Reciban nuestro cordial saludo a todos los presentes. La introducción estará a cargo de mi persona, abogado Brian Valladares, y la exposición de hechos y de derecho estará a cargo de la abogada Kenia Acosta. Honduras es un Estado de Derecho, tal como lo manifiesta el artículo 1 de la Constitución de la República. Es en ella que se establecen las funciones y atribuciones de cada poder del Estado. En el artículo 4 de nuestra Carta Magna se establece que Honduras está dividido en 3 poderes, siendo independientes uno del otro y sin que exista una relación de subordinación entre sí. No obstante, esta afirmación queda como un deseo utópico plasmado en la Constitución, ya que la separación de poderes es mínima o casi inexistente. Y dicha situación es palpable en el presente caso, mismo que nos ha traído ante esta honorable Corte, donde se violentó esa independencia entre poderes, precisamente porque el actuar de mis representados iba en contra de los intereses de algunos, y en represalia fueron destituidos de manera arbitraria de los cargos de los cuales habían sido electos. Solamente eso. Un saludo cordial para todos los miembros del Honorable Tribunal de la Corte Interamericana. Asimismo, un cordial saludo para los representantes de la Comisión y los representantes del Estado de Honduras. Los hechos que originan este caso sucedieron en el año 2012, cuando 4 de los 5 magistrados que conformaban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia votaron contra una ley que consideraban era inconstitucional. En represalia a dicho acto, el Congreso Nacional de Honduras nombró una comisión para que investigara la conducta administrativa de los magistrados. Como resultado del informe rendido ante el Congreso, se encontraron supuestas irregularidades administrativas. Es así que el 12 de diciembre de ese mismo año, los congresistas votaron por la destitución de los 4 magistrados de la Sala Constitucional, violentándose con esto el artículo 1 de la Convención Americana, que versa sobre la obligación de los Estados parte de respetar los derechos de todas las personas. En la misma sesión se eligieron 4 magistrados sustitutos, por lo que consideramos que también fue violentado el artículo 23 de la Convención Americana, que versa sobre los derechos políticos de mis representados al negársele la posibilidad de participar en puestos públicos y poder ser reelectos en su cargo. Dicho accionar dejó en completa indefensión a nuestros representados. Por un lado, los motivos que se alegaron para su destitución no se encuentran enmarcados dentro de las causales para su destitución y fueron destituidos además por un órgano incompetente, ya que si bien la Constitución de la República de Honduras faculta al Congreso Nacional para la elección de sus magistrados, no los faculta para destituirlos. Además, no existía un procedimiento para el juzgamiento de los mismos, por lo cual se está violentando el artículo 9 sobre el principio de legalidad y de la retroactividad de la Convención Americana. Les fue negado el acceso a la justicia que pretendieron solicitar por medio de los recursos presentados, violentándose el artículo 25 de la Convención Americana en cuanto a la protección judicial. Cada resolución que lograron obtener no era más que la repetición de la anterior, quedando en evidencia lo inútil de los recursos internos que fueron agotados. Lo anterior en total contravención al artículo 8 sobre las garantías judiciales contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La destitución de las que fueron víctimas, mis representados, ha venido acompañada de amenazas y hostigamiento, tanto para ellos de manera directa como para sus familiares. Se han intervenido sus comunicaciones y así otras represalias por parte del gobierno de Honduras, con el propósito de
amedrentarlos. Todo lo anterior violenta el artículo 5 en cuanto al derecho de la integridad personal de nuestros representados. Por todo lo manifestado, solicitamos de manera respetuosa en representación de las víctimas que se condene al Estado de Honduras y se restituyan a sus cargos a los magistrados destituidos. Asimismo, les sean pagados los montos correspondientes a los salarios caídos y demás prestaciones de conformidad a la legislación hondureña. Asimismo, también se condenen costas al Estado de Honduras y se indemnicen a las víctimas conforme a la ley. Es toda mi intervención, honorables jueces. Una vez escuchado a los representantes de las presuntas víctimas, se les cede la palabra al ilustre Estado de Honduras para que formule sus excepciones preliminares y alegatos. Muy buenas tardes a todos los presentes hoy en la sala. Mi nombre es Marlene Aguilar y voy a proceder a presentar la excepción preliminar, lo cual consiste en el no agotamiento de los recursos internos según lo estipulado en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las presuntas víctimas presentaron en fecha 13 de febrero del año 2013 el recurso de reposición, pero previo a interponerlo ya habían presentado petición ante la comisión el 5 de febrero. Se había presentado la vía interna y tal como se mantuvo resuelto en tiempo y forma. En este sentido, pedimos otro examen de admisibilidad. Ahora les dejo con el abogado Carlos Mansor para que formule las alegaciones. Buenas tardes, su señoría, y a todos los presentes en esta sala. Como Estado presentamos las siguientes alegaciones en cuanto a las supuestas violaciones de los artículos 1, 2, 5, 8, 9, 23 y 25, en lo cual el Estado de Honduras sostiene que la destitución de los magistrados por el Congreso Nacional garantizó el debido proceso de las presuntas víctimas, en donde se conformó una comisión especial que investigó la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Estado de Honduras ha adoptado las disposiciones de la Convención a partir de la fecha que ratificó la Convención para asegurar los derechos ahí consignados a los magistrados durante su cargo, y después se les ha respetado sus derechos, como también los de su familia, ya que como Estado siempre ha sido prioridad y en ningún momento se ha procedido a realizar amenazas como lo alegan los demandantes. Los demandantes siempre tuvieron acceso a ser oídos por medio de los recursos que interpusieron, como fue el recurso de amparo y el recurso de reposición, demostrando como Estado de Derecho que siempre se da el acceso a la justicia, afirmando a su vez que ellos no han sido acusados de un delito tipificado en nuestra ley penal. Su destitución se debió por acciones meramente administrativas al actuar en contra de la seguridad nacional del Estado, poniendo en riesgo así a los ciudadanos. También nos manifestamos que en ningún momento el Estado tampoco limitó a los demandantes a participar en el accionar de las funciones públicas, debido a que si así fuese, en ningún momento las presuntas víctimas hubieran desempeñado los cargos públicos que desenvolvían en sus delicadas funciones. No existe fundamento basado en la Convención y en la jurisprudencia de la Corte que permita concluir, como lo hace de manera infundada y subjetiva la Comisión, que el Estado de Honduras violentó los derechos de los 4 magistrados destituidos. En este sentido, se hace lo manifiesto que el Estado respetó las garantías judiciales a los demandantes, ya que en los diferentes momentos que ellos interpusieron sus reclamos, estos fueron atendidos con la debida diligencia y en el plazo oportuno. Solamente. Como conclusión del Estado, pedimos que se rechacen las peticiones y las pruebas ofrecidas por la Comisión, peticionarios y representantes de las presuntas víctimas, debidamente indicadas dentro del marco fáctico con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan conforme al tenor del artículo 40, numeral 2 del reglamento de la Corte. En consecuencia, el Estado de Honduras solicita a la Honorable Corte que declare infundada la demanda y las peticiones de la Comisión en todos sus extremos. Muchas gracias. Se le cede la palabra a los representantes de las víctimas para que formule su réplica respecto a lo manifestado por los representantes del Estado. Gracias, su señoría. En cuanto a la excepción planteada por el Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente de conocer el presente caso, ya que las presuntas víctimas no tuvieron el acceso a la justicia hondureña.
y existía por parte de las autoridades la predisposición de actuar contra los magistrados. Asimismo, en el informe de admisión de la demanda, la comisión tomó como agotada la vía interna, por lo que solicitamos respetuosamente se desestime la excepción interpuesta por el Estado de Honduras. Gracias, su señoría. Se le cede la palabra al Estado para que formule su dúplica. Su señoría, solicitamos a los magistrados que consideren la excepción del no agotamiento de la vía interna, así como se pronunciaron en el caso de Cherokee versus Estados Unidos de 1997, donde se declara que no se agotó esta vía. Muchas gracias. Una vez escuchado a las presuntas víctimas y a la comisión de delegados representantes del Estado, les pregunto a los demás jueces si tienen alguna consulta para las partes. Sí, muchas gracias, juez presidenta. Mi pregunta va dirigida a los delegados del Estado en cuanto a las investigaciones realizadas por la Comisión de Diputados que se realizaron a los magistrados y si se le garantizó el debido proceso. Efectivamente, por eso se nombró la comisión y se realizó una investigación correspondiente y que se constatara que los magistrados sí cometieron irregularidades al momento de dictar inconstitucional una ley de gran importancia para la seguridad del país. Muchas gracias. Dando por concluido y no habiendo más preguntas por las partes, esta Corte da por concluida la audiencia y cita para una próxima audiencia, dando el tiempo para la deliberación y lectura de la sentencia que estará llevándose a cabo el 18 de agosto a las 4 p.m. Se le ruega a las partes favor ser puntuales. Todos de pie, por favor. Esta corte se retira. Le damos la bienvenida a cada una de las partes. El día de hoy daremos lectura a la sentencia referente al caso de los 4 magistrados destituidos versus Honduras. Una vez hemos escuchado a la comisión, los representantes del Estado de Honduras y los representantes de las presuntas víctimas y evacuadas las pruebas documentales por exhibición en la audiencia anterior, de acuerdo con el artículo 29 y 55 del reglamento de la Corte, dicta la siguiente sentencia. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en cuanto a los artículos 1, 2, 8, 23 y 25. En cuanto a la sentencia de competencia, los peticionarios señalaron que los recursos de jurisdicción interna fueron agotados con la resolución del 18 de febrero del 2013, emitida por la Corte Suprema de Justicia, que resolvió el recurso de reposición. La regla de agotamiento de recursos prevista en el artículo 46.1 de la Convención Americana y lo señalado por la Comisión ha establecido que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan necesariamente la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles. En consecuencia, si las presuntas víctimas plantearon la cuestión en alguna de las alternativas válidas del derecho interno, el Estado tuvo la oportunidad de remediar en su jurisdicción. La Corte es competente, puesto que Honduras es un Estado parte en la Convención desde el 5 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa el 21 de enero de 1981. En cuanto al análisis de fondo, en base al artículo 8 de la Convención, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y que si ha sido inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y se establecen las garantías. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez del Estado de Derecho y en especial el juez de lo constitucional en razón de la naturaleza de sus asuntos sometidos a su conocimiento. De conformidad con los criterios establecidos por este tribunal, es evidente que no se cumplió con el requisito de imparcialidad del juzgador a no ser coaccionados en el ejercicio de sus funciones, mucho menos a ser perseguidos por otros órganos o poderes del Estado. Además, la Corte observa que en las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo carece de facultades por destituir a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, extralimitando sus funciones y violentando el artículo 8 de la Convención Americana.
En cuanto al artículo 25 de la Convención, se violentó, ya que el Congreso Nacional de la manera más arbitraria vulneró los derechos y el Estado de Honduras les negó la posibilidad de que los recursos tuvieran una verdadera efectividad y no recibieron la valoración jurídica correspondiente. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la protección judicial en perjuicio de los señores José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaeque, consagrados en el artículo 25 de la Convención Americana. En cuanto a la obligación de respetar los derechos, este requerimiento se ajusta a la norma de interpretación consagrada en el artículo 29, literal C, de la Convención. Los hechos del presente caso contrastan con aquellas exigencias convencionales y el Estado de Honduras no realizara amplias investigaciones, por lo que la Corte concluye que el Estado ha incumplido la obligación general del artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a las reparaciones, la Corte decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia y divulgar los resultados públicamente. Decide que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y decide que por equidad que el Estado debe pagar a las víctimas, en el presente caso por concepto de costas y gastos, la cantidad de 2 millones de lempiras a cada uno de los 4 exmagistrados y supervisará esta Corte el cumplimiento de esta sentencia. La Corte declara que el Estado violó en perjuicio de los exmagistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaeque el derecho a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte resuelve requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a los puntos resolutivos pendientes de la sentencia de fondo, reparaciones y costas en el presente caso, según el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y solicitar al Estado que presente en esta Corte un informe a más tardar el 16 de septiembre del año 2025, en el cual indique todas las medidas adoptadas por cumplir en lo ordenado por la Corte, y requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas. Una vez hemos dado lectura a la sentencia, se les pregunta a las partes si se solicitarán una intervención de la misma. De no ser así, damos por terminada la presente audiencia y pueden ustedes retirarse.